Ahora vamos a continuar con los ejemplos. Bueno, tenemos aquí un primer enunciado que dice: se tiene como entrada el precio en dólares de la gasolina, disponibilidad en bolívares de cuántos litros de gasolina puede surtir sabiendo que la tasa actual del dólar es de 185.000. Realice las fases de análisis y diseño. Es decir, la persona sabemos el precio en que esté la gasolina en dólares y la persona de bolívares. Sabemos también que el dólar es 185.000 y queremos saber cuántos litros puede. Bueno, comenzamos con el análisis. Vamos a describir las entradas respondiendo a las tres interrogantes que son: ¿cuáles son los datos de entrada? Como vemos en el enunciado, tenemos el precio en dólares de la gasolina y también tenemos los datos de entrada, la disponibilidad en bolívares del cliente. Con esto armamos un cuadro donde establecemos el precio de la gasolina, que lo vamos a llamar precio, y la disponibilidad, que lo vamos a llamar bolívares. Recuerden que la idea es darle un nombre un poco más breve. El resto del trabajo se hace ya con este nombre, es decir, algo que sea descriptivo pero significativo, y no trabajar con un nombre tan largo. Después vamos con la siguiente pregunta: debemos establecer de qué tipo los datos. Les dije que manejamos básicamente dos categorías: los datos numéricos y alfanuméricos. El precio, como es un número, es numérico, y los bolívares también. Y la subvalorización real o entero depende de tener decimales o no. Hablamos de dinero, de distancias, de estaturas, de pesos, volúmenes. Son variables que pueden tener decimales. Ahora, si yo voy a contar número de días, número de hijos, edad, son valores que normalmente son numérico entero. En este caso, numérico real. ¿Qué restricciones existen con los datos? Bueno, el precio debería ser mayor que cero, en el sentido que el precio sea 0 bolívares. Y los bolívares, que es la cantidad que la persona dispone, puede ser positivo o cero. Podría ser cero porque puede tener cero en la cuenta. Lo importante es que no sean negativos. Ok, respondiendo a estas tres interrogantes, ya completamos lo que es la fase de entrada dentro del análisis. Ahora vamos a ver el proceso respondiendo a cuáles son los cálculos intermedios, esas variables que yo voy a generar. Bueno, yo tengo una cantidad de bolívares para comprar la gasolina, pero entonces yo debo saber cuántos dólares equivalen. Entonces, un dato mío sería el equivalente en dólares, que lo puedo llamar dólares. Y una vez sabiendo cuántos dólares tengo y sabiendo el precio de la gasolina, podría determinar cuántos litros voy a comprar, la cantidad de litros. Esa variable la vamos a llamar cantidad. Para cada una de esas variables tenemos que establecer de qué tipo son. Entonces, en el siguiente cuadro establecemos que ambas son numéricos reales, porque vienen de valores reales y se van a calcular con multiplicaciones o divisiones, el resultado también va a ser real. Y finalmente, las fórmulas que se utilizan. Vamos primero a buscar cuántos dólares tiene la persona, dividiendo la cantidad de bolívares en el precio actual, que es 185.000. Y una vez damos los dólares, podemos saber cuánto va a comprar, cuántos litros puede comprar, dividiendo esa cantidad de dólares entre el precio actual de la gasolina, que es un dato recibido en el programa. Pasamos entonces a lo que son las salidas. En las salidas vamos a responder las siguientes interrogantes: ¿cuáles son los resultados? ¿Qué es lo que yo quiero mostrar? Yo quiero mostrar la cantidad de litros que puede comprar, entonces sería cantidad. ¿De qué tipo es? Ya se determinó previamente, es una variable numérica real. ¿Y qué mensajes acompañan los resultados? Bueno, ahí establezco yo las condiciones bajo las cuales quiero que me muestren los resultados. Yo quiero que diga cantidad de litros a comprar. Los mensajes se especifican entre comillas, puesto que saldrán tal cual en el dispositivo de salida. Buscamos la variable cantidad. Cuando uno especifica la variable, lo que se va a mostrar no es la palabra cantidad, sino el valor que esté almacenado en esa variable. Con esto completamos la fase de análisis. También les pido para los ejercicios que hagamos análisis y diseño. Les recuerdo que no vamos a hacer construcción y prueba todavía hasta que no conozcamos el lenguaje. Entonces, para el diseño, aquí está el diseño del diagrama correspondiente a ese problema. Tengo un símbolo de inicio y lo primero es entrada de datos. Recuerden que este símbolo se utiliza para entrada de datos. Mis datos de entrada son precio y bolívares. Y esta, particiones con... Si el precio no, si la respuesta es sí, el resultado está correcto. Y si los bolívares son mayores o iguales que 100, está correcto y podemos continuar con el proceso. Si alguno de estos no se va a ir a este punto donde va a dar un mensaje que el dato no es válido y finaliza. No podemos procesar si el precio es negativo
o si los bolívares también son negativos. Ahora, una vez que revisado que los datos por esta ruta, donde establecemos que el precio es mayor que cero y los bolívares son mayores que cero, pasamos al siguiente cálculo, donde dice dólares va a ser bolívares entre 185.000. La cantidad de bolívares lo dividimos entre el precio del dólar y vamos al paso 1 aquí al lado, ¿verdad? Y si usamos un conector porque no cabía, y hacemos el otro cálculo, que cantidad va a ser dividir esa cantidad de dólares entre el precio de la gasolina, que es un dato ingresado. Eso se resuelve y se calcula en la variable cantidad y ya podemos dar el resultado tras la salida, que dice cantidad de litros a comprar, cantidad, y finalidad el ejercicio. Veamos ahora otro ejemplo. En este caso tenemos que manejar más condiciones y dice lo siguiente: dados nombre, sexo y edad en años de una persona, determinar si les corresponde o no el cobro de pensión. Toma en cuenta que la pensión se paga a partir de los 60 años para los hombres y 55 para las mujeres. Procedemos al análisis. ¿Okay? Simplemente yo tengo cómo se llama la persona, qué sexo es y qué edad tiene, y yo puedo saber si le va a pagar, si le pagan pensión o no. Ni siquiera me está pidiendo el monto, solamente una respuesta: ¿cobra pensión o no cobra pensión? Sin derecho. Entonces, en los datos de entrada, ¿cuáles son los datos de entrada? Revisamos el enunciado. Ahí dice que un dato es el nombre, el otro dato que tenemos es el sexo y el otro dato que tenemos es la edad. Entonces procedemos a hacer nuestra tabla donde colocamos esos valores ya clasificados, ¿verdad? El nombre de la persona, que le llamaré nombre, el sexo de la persona, que lo llamaremos sexo, y la edad en años, que demos edad. Recuerden que la idea es darle un nombre que se parezca, pero más breve para comodidad. Ok, debo establecer de qué tipo son. Tanto el nombre como el sexo, como llevan letras o palabras, son datos alfanuméricos. Y la edad, que es un valor numérico, ¿verdad? Es un número y de hecho no puede tener decimales, por lo tanto es entero. ¿Qué restricciones existen con los datos? Bueno, básicamente que la edad sea mayor que cero. No podemos hablar de una persona que tenga 0 años, ¿verdad? Estamos hablando de personas adultas. Bueno, entonces la edad por lo menos que sea mayor que 0. ¿No? El nombre puede ser cualquiera. El sexo obviamente está restringido a 2 valores: positivo, masculino o femenino. Vamos al proceso. ¿Cuáles serían los cálculos intermedios? ¿A qué valores o qué debo generar yo para llegar a los resultados? En este ejercicio nosotros debemos establecer si la persona va a cobrar o no la pensión. Simplemente lo que yo voy a calcular es el mensaje que diga si cobra pensión o no cobra pensión. Esta variable la voy a llamar mensaje. Ahora, ¿de qué tipo es? Como esta variable es un conjunto de caracteres, palabras, espacios, tipo alfanumérico. ¿Y qué fórmulas se utilizan? Bueno, hay que hacer varias cosas. Primero, vamos a determinar si el sexo es femenino, porque dependiendo del sexo y de la edad se establece la condición. Entonces, si el sexo es femenino, entonces, ¿qué hago? Voy a preguntar si la edad es mayor de 55 años. Entonces, mensaje cobra pensión. En la variable mensaje guarda la palabra cobra. Si no, en la variable mensaje voy a guardar no cobra pensión, porque mensaje es lo que yo voy a dar como resultado. Ahora, si el sexo no es femenino, tenemos otra acción. Si el sexo no hubiese sido femenino, como solo manejamos 2 alternativas, asumimos que es masculino y entonces preguntamos si la edad es mayor de 60 años. Si es correcto, se almacena el mensaje de que cobra pensión. Y si no, el mensaje va a ser que no cobra pensión. Tenemos listo entonces el proceso y procedemos ahora a analizar la salida. ¿Qué son los resultados? Yo quiero que me den el nombre de la persona y el mensaje correspondiente si cobra o no la pensión. Es decir, son 2 variables de tipo alfanumérico. ¿Y qué mensaje acompaña los resultados? Bueno, yo quiero que salga lo siguiente: el ciudadano, recuerden que está entre comillas porque va a salir tal cual, y va a salir en la pantalla el nombre y va a salir el mensaje. O sea que podría salir el ciudadano Pérez cobra, o el ciudadano Ana Gómez no cobra pensión, según sea el resultado. Estos son ejemplos particulares. Ok, ya hicimos el análisis. Procedemos a hacer el diseño, es decir, a construir el diagrama de flujo. Y aquí está el diagrama de flujo del proceso correspondiente. Leemos nombre, sexo y edad. Y hacemos la validación, la verificación. Vemos edad es mayor que 0, decimos que no es válido y finaliza. Y
Procedemos entonces, si no es negativa la edad, si es mayor que 0, si la edad es positiva, vamos a preguntar por el sexo. Si es femenino, si la respuesta es sí, entonces preguntamos por la edad. Si es mayor o igual de 55, hacemos un proceso que es almacenar en la pala el mensaje cobra pensión. Y si no, el mensaje no cobra. Ambas instrucciones van al punto. Recuerden que este es un record que sigue aquí y va a mostrar el mensaje. El ciudadano muestra el nombre y el mensaje y finaliza. Otro caso que hubiese sido del sexo masculino, recuerden que él empieza por aquí, dice inicio, leemos los datos, pregunta si la edad es mayor que 0 y de ser cierto, pregunta el sexo. Sexo es femenino, supongamos que el sexo es masculino, aquí la respuesta es no, y se viene por esta ruta, donde está no, y a la pregunta corresponde, ya no pregunta por 55, sino por 60 años. Pregunta, ¿la edad es mayor o igual de 60? Sí, entonces el mensaje es que cobra pensión y va a mostrar. Si no es mayor o igual de 60, obviamente no cobra pensión y muestra el mensaje y finaliza. Este es entonces el ejemplo aplicando las fases de análisis y diseño. Muchas gracias por su atención y hasta aquí llega nuestra clase de hoy.